Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El coronel de ejército en retiro, Cristian Lavé Galilea, fue sentenciado a 3 años de presidio efectivo y a la suspensión de su cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Esto luego de conocerse el fallo del ministro en visita Álvaro Mesa, el cual determinó que el ex ministro de la dictadura y también ex alcalde de Providencia fue autor de torturas en contra de Harry Cohen en noviembre de 1973. Cabe recordar que los hechos contra Cohen ocurrieron cuando fue detenido por una patrulla en la denominada Operación Peineta, cuyo propósito era la captura de personas opositoras al régimen. Según el testimonio de Cohen, Lavé lo amenazó con un corvo de que le cortaría el cuello y lideró las sesiones de torturas a las que fue sometido mientras se encontraba en el recinto que albergaba prisioneros políticos en Panguipulli. Además de la condena a Cristian Lavé, el ministro condenó al fisco de Chile a indemnizar en 30 millones de pesos a la víctima por el daño moral producto de los apremios ilegítimos perpetrados. Por el momento, Lavé está en su domicilio a la espera de la notificación de esta condena. Nos vamos de inmediato a la pantalla donde le presentamos la pregunta del día. Y esta tiene que ver con si debe renunciar Pepe Out a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, dado el voto que él hizo de manera independiente como diputado. Cada diputado tenía un voto, él ejerció su libertad, votó, pero claro, votó en contra de lo que votó mayoritariamente su sector. No fue el único, pero votó en contra. Él votó en contra de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Como él está en la mesa, bueno, el sector político al cual pertenece, que es la oposición, pese a que Pepe Out es independiente, ya no milita el PPD, piden que lo saquen de la mesa. Pepe Out ha dicho que él no va a renunciar, tendría que estar arrepentido de lo que hizo para renunciar. Él explicó por qué votó como votó de manera independiente y no está arrepentido. Dice, si quieren, bueno, pidan una remoción a la mesa completa y bueno, que se vea, pero yo de renunciar, imposible que así sea. Está puesta la polémica. En todo caso, ojo, la petición de renuncia a Pepe Out tampoco es masiva y mayoritaria. Hay algunos parlamentarios que lo han señalado, no todos. Algunos otros respetan la independencia de Out de votar a conciencia lo que a él le parecía que era la propuesta de ayer. Está planteada la pregunta, puede contestar usted en nuestro fanpage de 24 horas. Y nos vamos ahora a la mesa de conversación. Tenemos un invitado bastante excepcional, de lujo, tener un Premio Nacional de Historia con nosotros, es Gabriel Salazar. Profesor Salazar, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Trae una nueva obra recién calentita, ¿no es cierto?, del horno, Editorial Debate, y la obra El Ejército de Chile y la Soberanía Popular de Gabriel Salazar. Aquí, ¿no? Cámara 3 para que lo mostremos. A las 2 se lo muestro. Ahí se lo voy a mostrar para que lo enfoquen mientras nosotros podemos conversar. Recorre, don Gabriel, la historia de todo Chile y esta línea paralela con el ejército. Esa es la idea, de ver cómo se fue conformando, cómo fue actuando en los distintos ciclos históricos de nuestro país. Bueno, sí, es un libro que, más que intentar hacer una investigación sistemática, ¿no?, para entregar datos nuevos y qué sé yo, o hacer una historia que ordene y sistematice lo que se conoce, es un libro que responde más bien a algunas preguntas de un historiador que ya ha recorrido digamos, la historia de Chile de punta a cabo, porque hay varias cosas que no tenían mucho sentido, no eran congruentes, ¿no?, con respecto a la situación del ejército en la historia de Chile. Hay mucha mitología, mucha idea preconcebida, datos que se da por hecho y que no lo son. ¿Cuáles son esos principales mitos que usted interrumpe? Porque la literatura que hay sobre el ejército está como polarizada. De una parte está esa literatura clásica que lo engrandece, ¿no?, y que responde de alguna manera a la idea de las glorias del ejército. Eso, y que si siente que matiza o hace alguna crítica, es traidor. Claro. Ese sentimiento... Exactamente. Como que es ya una leyenda nacional, un mito nacional que hay que respetar, que hay que reconocer con palabras más o menos cliché. ¿Te fijas? Y por otro lado tiene toda la literatura que generó la dictadura militar, la tiranía militar dirigida por el general Pinochet,
que por el contrario tiene como la leyenda negra, digamos, ¿no? Entonces, es todo negativo, es todo crítica, todo absolutamente el fondo negro. Entonces, en ese contraste, claro, yo decía, ¿por qué no hacer preguntas realmente históricas, ¿no? Y que tengan que ver no con las matanzas o no con las batallas que ganaron, sino con su relación con el pueblo chileno, con la sociedad chilena. ¿Esa fue la primera pregunta que usted se hizo para lanzarse a este proyecto? Exacto, sí. Porque me encontré casado entre dos leyendas, la leyenda dorada, por así decirlo, y la leyenda negra. Y nada es tan bueno ni tan malo, nada es tan bipolar. Exacto. ¿No? Entonces yo quería plantear algunas preguntas históricas. Por ejemplo, a ver. Simple, como decir, bueno, siempre se ha dicho que el ejército es el alma de Chile. Interpreta el espíritu del pueblo chileno. Y porque lo interpreta, entonces interviene para, digamos, reorientar el destino de Chile a sus metas trascendentes. O sea, eso es propio, Gabriel, me imagino, de una sociedad o de un país que ve fruto de la emancipación, de la independencia, a través de una guerra. Se independiza de su colonia, de su matriz, haciendo una guerra con ellos. Y una guerra larga y una guerra de idas y vueltas, de reconquista, conquista y reconquista. Entonces, claro, es el ejército fundador, de alguna manera, de un país. No, es verdad. Todo país, todo pueblo, toda comunidad, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentar un conflicto bélico y tiene generales que ganan la batalla, esos generales inevitablemente... Y claro, está el problema que los generales son los que se glorifican y los soldados que pelearon y murieron en la batalla, no. Y quedan olvidados en el campo de batalla. Exacto. Bueno, hay un problema ya. Pero eso me llevó a hacer preguntas, digamos, típicamente históricas y de historia social. ¿No? La historia social se caracteriza porque miramos los acontecimientos desde los sujetos vivos. Preguntas suyas, preguntas mías, preguntas de la gente, ¿no es cierto? Y de ahí se mira la historia, pero no al revés, pues la historia oficial, la historia tradicional mira desde el Estado, mira desde la ley, mira desde la Constitución y nos mira a nosotros como sujetos, pero nos ve como números, somos individuos, ¿no? ¿Cómo condiciona el que haya sido un ejército, el que ayuda a la fundación de un país ganando esta guerra, ¿no es cierto?, en los 1800, 1810, 18, en fin. Claro. ¿Cómo condiciona la formación de la sociedad chilena este ejército vencedor? En el caso de Chile se ha convertido en la idea que el ejército es el ejército de la patria, un ejército único, con una misión que siempre ha cumplido, respetuoso de la ley, que no ha deliberado nunca a pesar que se le prohíbe hacerlo, que no ha intervenido en política. Entonces es un modelo perfecto, ¿no? Que es un mismo ejército. Y de ahí surgen las preguntas que vienen de un historiador social como yo, porque resulta que el ejército que ganó la independencia, el de O'Higgins, ¿no es cierto? Sí. O'Higgins se fue finalmente, el de Freire, los que quedaron, todos los oficiales extranjeros que participaron, acá que fueron muchísimos, ingleses, franceses, qué sé yo. Recordemos que además veníamos con la ayuda del Ejército Libertadores, eran gestas independentistas de toda América, entonces no era solo meramente chilena, ¿no? No, si habían oficiales ingleses y oficiales franceses, oficiales argentinos, el general en jefe era argentino, habían soldados pardos que eran negros, habían soldados argentinos, habían soldados chilenos, o sea, mestizos en el fondo, y también, bueno, entonces era un ejército que no era nacional estrictamente hablando, y además un ejército que era liberal, porque los oficiales extranjeros que vinieron a Chile eran liberales, habían luchado en Europa contra el antiguo régimen, contra la monarquía absoluta. Exactamente. Y más encima eran liberales porque venían influidos por el librecambismo inglés, ¿no?, comercial. Y era liberal, patriota, ellos lucharon, ganaron gloriosamente Chacabuco y Maipú. Pero al estudiar la historia, ¿o no?, ¿qué pasa con este ejército? Que fue derrotado en Lircay. Muchos coroneles que cayeron prisioneros fueron asesinados a hachazos, violando todo la ética caballeresca de los oficiales, ¿no? Y fue derrotado por un ejército mercenario que fue enrolado con el dinero de los grandes mercaderes de Santiago, encabezado por Diego Portales, ¿no? Y como les faltó gente aún así, el único que trajo un regimiento formal fue el coronel Manuel Bulnes, que peleaba en la frontera, trajo su ejército porque era pariente del general Joaquín Prieto, y que lo contrataron con dinero para dirigir este ejército. Y como les faltó gente, trajeron bandidos de la zona de Curicú, una banda completa, ¿no?
¿no? Que se llamaba la partida del alba, porque atacaba en las mañanas y destruía todo. La partida del alba, sí. Claro. Bueno, mira, ellos perdieron la batalla. ¿Eh? El general Prieto perdió la batalla ahí en Ochagavía, pero luego hizo una cantidad de felonías, que no puedo explicar acá porque son muy largas, y en base a felonías logran reponerse y derrotar finalmente al ejército patriota, el liberal, glorioso, qué sé yo, en la batalla del Ircay. Esa es la primera guerra civil, podríamos decir, cuando ya es Chile. Y dan de baja a toda la oficialidad de ese ejército. Y mataron a varios, como digo, a hachazos, ¿no? Y le dieron de baja sin pensión. O sea, los mandaron al hambre, la miseria. ¿Quién queda ahí? Entonces, ¿qué pasó? Que el glorioso ejército de la patria desaparece el 29. ¿Eh? Y un ejército mercenario donde habían bandidos y una cantidad de felonías y de crímenes que se convierte en el ejército constitucional de Chile. En los Entonces, 30. Hay una mutación, hay una transformación brutal del ejército ahí en ese periodo. Pero se sigue hablando de el ejército único. Y es Portales, chileno. bueno, esa época Portales armado y desarmado en Chile, en los 30. Y con su dinero y el dinero de todos sus mercaderes amigos, pagó el ejército que ganó, por tanto un ejército mercenario. Y el ejército mercenario, ¿verdad?, lleva a una élite, la de Santiago, al poder y la protege después. Entonces, ser un ejército protector de una élite ya no es un ejército nacional. No era, a su juicio, no había allí una defensa de la unidad de la nación como un todo. Ellos están defendiendo una parte de la nación que era la élite que lo contrató. Por tanto, no es un ejército nacional, es un ejército pretoriano. Gabriel Salazar, ¿con qué hechos usted llega a la convicción o qué evidencias hay de que efectivamente es por así decirlo, la guardia privada de un grupo? Pues estoy ridiculizando. Y no de una nación. ¿Por qué hace esa diferencia usted con qué hechos históricos? Por el hecho de que fue un ejército contratado. Pero ese es el origen, pero después claro, en los hechos... mercenarios, y después se intentó crear un ejército nacional sobre la base de milicias, que eran los artesanos de las ciudades, ellos tenían que hacer el servicio militar, y los oficiales de estos nuevos regimientos de milicianos eran todos hijos de la misma oligarquía que había ganado la batalla, ¿no? Entonces ellos mismos ponían a sus hijos que tenían 8, 9, 10 años en los regimientos de milicia y ya entraban como cadetes, eran tenientes a los 12 años, 13 años, capitanes a los 14 o 15. Entonces los hijos de la oligarquía constituyeron la oficialidad del nuevo ejército que partió el año 30, 33 en adelante. Entonces un ejército que protegía a la misma élite que lo creó, ¿Qué otros? y que después lo contrató. Perfecto. Desde ese siglo, estamos hablando de los 1830, hasta el final, que terminó con una guerra civil, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país, ¿qué otro hito reconoce usted interesante para ir descubriendo la historia? El mismo año 91. Ya. Que pasó exactamente el famoso y glorioso ejército que ganó la guerra del Pacífico, 79. nada más y nada menos, con ejemplos tan importantes como la batalla de Chorrillos, Miraflores, la toma del Morro de Arica, que fueron noticias internacionales, ¿no? Fue derrotado ignominiosamente en la batalla de Placilla y Concón. Ese ejército vencedor glorioso por otro ejército mercenario. Ese concurrió en Placilla en la guerra del 91. De 91. Guerra civil. Que fue contratado, el dinero lo pusieron en este caso los banqueros, los grandes banqueros. Los banqueros, los Edwards, los Mate y los Ross, que desde París financiaron todo y contrataron el armamento y los barcos, porque, bueno, una historia larga, ¿no? El hecho es que este ejército mercenario, que los soldados los sacaron de las cárceles, o arrearon los guasos el día domingo cuando estaban en misa, salían de misa y los pescaban. Así armaron ese ejército. Y ese derrotó al glorioso ejército que ganó la batalla del Pacífico. Y ese ejército después que dieron de baja y mataron a 4 generales, los descuartizaron a esos generales y coroneles del ejército de Balmaceda. Aparece después como el ejército constitucional de la República. ¿Quién lo dirigía, ese ejército constitucional de la República? 2 generales, uno Estanislao del Canto, que era chileno, el único y general importante que se pasó al bando enemigo, y el general Emil Kerner, que era alemán, que Balmaceda lo había contratado para modernizar el ejército, que era muy primitivo, aunque había ganado la guerra del Pacífico, era muy primitivo, pero Kerner se pasó al lado del Congreso
y traicionó a Balmaceda. Pero era un general con mucha capacidad, con mucha experiencia. Por eso logró las victorias de Placilla y Concón. Y ahí pasamos al siglo XX ya, pues. Claro. Y un siglo XX que también tiene hitos. De hecho, hubo hasta gobiernos militares, ¿no es cierto? Y hubo, uno cree que el gobierno de Pinochet, el único gobierno militar, en la década de los 30, hubo milicias, hubo gobiernos. Cuéntenos qué otros hitos identifican. Pero hay un hito importante que no se recuerda mucho, que la gente no conoce casi nada, y que no forma parte del glorioso ejército, ¿no? O este ejército constitucional. Que los ejércitos constitucionales que ha tenido Chile en el siglo XIX, los dos ganaron la batalla siendo ejércitos mercenarios y operando como ejércitos pretorianos. El del 30 y el del 91. En cambio, en los años 20 ocurre algo que no se conoce mucho, pero que es realmente excepcional. ¿Qué pasó? Dicho en pocas palabras, que el general Kerner comenzó a formar los oficiales con criterio alemán, con criterio prusiano. Entonces, le enseñó a ser profesionales, le enseñó a ser cultos, le enseñó a ser nacionalistas, no pretorianos, nacionalistas. Y estos oficiales jóvenes que los mandó a estudiar a Alemania, en Francia, para 1 año, 2 años allá, llegaron convertidos en militares distintos, no hijos de la burguesía o de la oligarquía, porque ellos hacían carrera de acuerdo a sus méritos, ¿no? Y con todo este estilo prusiano y con toda la cultura europea de la época, que llegaban aquí cargados de medallas que les dan los gobiernos de Francia, de Alemania, qué sé yo. Entonces eran distintos. Y estos oficiales se dieron cuenta que el ejército real chileno estaba a servicio de una oligarquía, haciéndole los trabajos sucios, decían ellos. ¿Qué trabajo sucio? Vigilar los actos, las elecciones, ¿no? Porque en ese tiempo todas las elecciones las controlaba el presidente o los terratenientes en la comuna, ¿no? Y las controlaban robándose las urnas y metiendo los votos que querían, ¿no? Pagándole a la gente que iba a votar dinero para que votaran de cierta manera, cohecho. ¿No? Había una corrupción increíble en el sistema electoral y el ejército vigilaba que se cumpliera ese sistema, ¿no? Entonces era un trabajo sucio. Y más encima le ordenaban masacrar a los trabajadores cuando se rebelaban. Entonces los oficiales... ¿Y Quique, en 1907, por ejemplo, es eso? Por ejemplo, 4 masacres seguidas a comienzos de siglo, ¿no? Gabriel Salazar, ¿tiene algo que ver con la cuestión social que se levantaba en Chile y los militares a través del famoso hecho del ruido de sables, por ejemplo? Exacto. A eso me estaba refiriendo. Es donde, con el gobierno de Alessandri, ¿no? Es donde ellos dan cuenta de un ejército que quiere algo distinto, que dice, bueno, nos toca a nosotros alguna vez mejorías, ¿no? Claro. Porque estos oficiales que se educan en Alemania o en Prusia, se les llamaban oficiales prusianos, por eso, ¿no?, adquirieron un sentido de servicio a la nación, no a una oligarquía. Y por eso una carrera profesional, ¿eh? Que no se ascendía en la jerarquía militar por una carta de recomendación que enviaba un pariente rico o un senador o un diputado, sino por méritos estrictamente militares. Entonces ellos se rebelan, comienzan a deliberar, a discutir la situación para cambiarla. Se dieron cuenta que la clase trabajadora estaba absolutamente oprimida en ese periodo, es el periodo de los conventillos, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, hay que defender la nación, y la nación incluye a la clase trabajadora, ¿no? Y por eso comienzan a conspirar para cambiar el régimen. Y sus propios, sus propias condiciones laborales también. El ruido de sables era cuando les chutearon durante mucho tiempo el tratado de la ley que les mejoraba las condiciones a los propios militares. Exacto. Y en cambio los políticos se pagaron una dieta parlamentaria suculenta, mientras los profesores y los oficiales del ejército estaban impagos por casi 2 años. De los 20 nos pasamos al 70. Pero hay una cosita más, ¿no? Esos militares dan un golpe de Estado el año 24, 5 de septiembre. ¿Quién da ese golpe? Los puros oficiales jóvenes, tenientes, capitanes y mayores, uno que otro coronel. Todos los generales se corrieron. En septiembre fue. Claro. Y para resumir el cuento, ellos el 11 de septiembre del año 24 sacan un manifiesto al país y dicen que han dado este golpe de Estado, habían disuelto el Congreso, habían mandado el exilio al presidente Alessandri, habían por tanto destruido el régimen parlamentarista, pero en ese vacío, dicen ellos en su manifiesto,
convocan a que el pueblo exprese su voluntad soberana y dicte una nueva constitución. Porque ellos no van a gobernar, no van a crear caudillos ni dictadores, sino que el pueblo decida. Y vuelve Alessandri, ¿no? Claro, lo traen para que organice la Asamblea Constituyente. Y lo que hace Alessandri es traicionar todo eso, cuento corto. Él se la arregló para redactar la Constitución del 25. ¿Ah? Y nunca se llamó ni se organizó una Asamblea Constituyente, que es lo que querían los oficiales jóvenes. Y algo entre medio que valga la pena, porque este libro es muy completo, me imagino, y pasa año por año, pero dado el tiempo, hasta el 73, historia que es mucho más conocida por las generaciones que viven hoy. ¿Hay algún hecho que usted quisiera rememorar como para incentivarnos a leer este libro? Que más que hecho, pero nos sigue la historia así cronológicamente. Tuvimos un militar como Ibáñez que llegó... Son análisis de problemas. Entonces, un problema que estudiamos ahí es la apologética militar, o sea, que hayan construido un mito y se refugien dentro del mito. ¿Me fijas? Ignorando cosas como las que estoy diciendo. Otra cosa importante es la transformación del ejército. Nunca ha sido ejército único, se ha ido transformando. Y la última transformación es que durante mucho tiempo sirvió a la oligarquía, por tanto era pretoriano, después se hizo nacionalista con los oficiales prusianos, defendía la nación, pero cuando comenzó, después del TIAR, del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, comienzan a ir a Estados Unidos a estudiar. Y ahí les entró el bichito de que más importante que el nacionalismo es la globalización. Ese es el fenómeno que usted describe. Entonces el nacionalismo desaparece. Y entra aquí todos los intereses norteamericanos o la globalización, hacer la estrategia o la geopolítica de este ejército. En pocas líneas, el ejército de hoy, dado que usted nos ha hecho una perspectiva rápida en la historia de Chile, ¿cómo lo definiría? ¿Es el ejército...? Yo creo que... sí. Primero, ¿si es el ejército de todos los chilenos ya? Porque por ahí se juega. Usted dice, sí, aquí fue de la oligarquía, aquí fue, nacionalista. ¿El ejército de hoy es el ejército de todos los chilenos? Yo diría que no. No. Yo diría que menos que nunca. ¿Hoy menos que nunca? Menos que nunca. ¿Y de quién es el ejército hoy? Porque la geopolítica actual, y en este sentido los gobiernos de Chile, de la concertación, todos los gobiernos que he tenido en el siglo XXI, han tratado de formar una especie de pacto tácito, casi secreto con el ejército, porque no se ha discutido abiertamente y que la ciudadanía participe, por el cual se generó un pacto que ambos se van a jugar por entero para que Chile se integre a la globalización mundial y adquiera ese régimen de defensa, no la nación, la globalización. O sea, es un ejército al servicio de la globalización mundial. Exacto. Más que a los intereses de Chile, su juicio. Exactamente. Es el pacto que se firmó en tiempos de Frei Ruiz Tagle y después Ricardo Lagos y Bachelet. Hasta el 2017. Aquí está el Ejército de Chile, la soberanía popular, una larga historia con idas y venidas. Gabriel Salazar, muchísimas gracias por venir a contarnos, adelantarnos un poco y presentarnos este libro que ya está a la venta en librería si usted quiere profundizar más sobre este tema. Gabriel, muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Y le recordamos la pregunta: ¿debe Pepe Out renunciar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados? El 69% cree que sí, de las personas que han entrado a esta pregunta, y el 31% restante cree que no. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y todos los días de alguna manera estamos interesados en mirar lo que ocurre con la sequía. Tiene tantas, es como esa figura geométrica del poliedro, que tiene varias bases, ¿no es así? Claro, porque por donde lo miremos se para el tema en sí mismo y es importante. Algún día hablamos de los cultivos frutales, algún día hablamos del consumo humano, otro día hablamos de las leyes que involucran. Hoy día vamos a hablar de otro tema que, claro, hoy no está presente, pero no hay que esperar que llegue porque va a llegar. Se trata de los incendios justamente y de un plan de prevención que el gobierno intenta con anticipación proyectar. Y nos acompaña el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Antonio, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Este tema es muy interesante, dado que las proyecciones, por lo que estuve leyendo, indican que entre 80 y 120.000 hectáreas. Yo había leído 120 hectáreas y dije, bueno, no es tan grande agotado. Son 120.000 hectáreas las que podrían incendiarse.
Y la sequía viene a ayudarnos, ¿no es cierto? Viene, o sea, no ayudarnos mucho, a perjudicarnos más aún, aumenta los riesgos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Matías, primero estamos enfrentando una mega sequía, una de las sequías más grandes de la historia de Chile, peor que la del año 68, porque tenemos menos pluviometría que el año 68 y una agricultura más grande, una población más grande, una economía mucho más grande, y como consecuencia de la sequía viene ahora la temporada de incendios, que se adelanta en forma importante porque el pronóstico de las temperaturas es que en primavera vamos a tener 1 grado más en las temperaturas máximas y en el verano vamos a tener 2 grados más también. Promedio del año pasado. Promedio del año anterior, vamos a tener menos humedad relativa y hay mucho combustible, muchos pastizales, mucho material fino, seco. Por lo tanto, en la temporada de incendios se viene muy complicada y el pronóstico que se hace en base a esas ¿no es cierto?, consideraciones, estamos esperando tener un problema y hectáreas afectadas entre 80.000 hectáreas a 120.000 hectáreas. El año pasado el pronóstico fue 70.000 hectáreas. Por eso... Había caído, ¿no?, respecto de la temporada, si la que viene es 20, del 18 al 19, estamos hablando de los eneros y febrero, por ponerlo en temporada, o sea, inicio de un año, bajó. Y bajó de manera significativa, por lo tanto uno pudiera esperar que este año, ¿qué?, que se mantenga al menos, o sea, es un año más seco, con menos lluvia, pero estamos adelantándonos. ¿Podremos llegar al menos a empatar el año pasado? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. La verdad es que yo no quiero prometer nada, pero solo decir que el promedio del último quinquenio han sido 166.000 hectáreas afectadas anualmente, muy influido por los mega incendios del 2017 que tuvimos, bueno, ¿no es cierto?, 570.000 hectáreas afectadas. El pronóstico de este año son 80 a 120.000 hectáreas. Vamos a trabajar durísimo para que no se cumpla el pronóstico, ¿no es cierto? Ese es nuestro trabajo y por eso hoy día hemos dado a conocer este Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios, que es uno de los presupuestos más altos de la historia de Chile, un 34% más alto que el año anterior. Tenemos un presupuesto de 57.000 millones de pesos, 54 aeronaves, 2.500 brigadistas y hacemos una alianza con 9 instituciones adicionales a CONAF, donde Corma, el sector privado, es muy importante porque ellos aportan 52 aeronaves, un presupuesto de más de 50.000 millones de pesos y más de 4.500 brigadistas. ¿50.000 millones de pesos extras a los que pone el fisco, el Estado de Chile? Más o menos, para hacerlo fácil, Matías, el aporte privado y el aporte estatal es muy parecido y es por eso que este año vamos a disponer de 120.000 millones de pesos, de más de 7.000 brigadistas y de más de 107 aeronaves. Ese es el plan A. También tenemos un plan B y plan C. ¿Y qué tiene que pasar para que no se dé el A y se dé el B? Por ejemplo, que sean muchas más hectáreas, por ejemplo, que las temperaturas sean mucho más altas, que los vientos sean mucho más fuertes, que la humedad relativa sea más baja, que los incendios intencionales aumenten. Fíjate, Matías, que el 99% de los incendios son causados por el hombre y un 31% de ellos son causados intencionalmente. El año pasado, en las regiones de Biobío y la Araucanía, subió el nivel de intencionalidad a un 57-58%. Entonces, el primer llamado que yo hago es a la prevención. Número 1, prevención. Número 2, prevención. Número 3, prevención. El mejor incendio es el que no ocurre. Y cualquier chileno que vea una fumarola de humo o que vea a alguien que quiera causar un incendio intencionalmente, llamar al teléfono 130 de CONAF. Cada chileno este año tiene que ser un brigadista, porque aquí viene un tema también medioambiental detrás de del incendio. Se apaga el incendio y continúa, tiene una externalidad. Ahí viene un tema medioambiental, económico, social, etcétera, etcétera, en un año que estamos hablando mucho, Matías, de las áreas silvestres protegidas, de los bosques, ¿no es cierto?, que son este gran sumidero, ¿no es cierto?, para absorber las 111.000 kilotoneladas de CO2 que emite Chile. Mencionó la cantidad de brigadistas y de naves. Y la cifra, así en vacío, no me dicen mucho, no nos dicen mucho porque no conocemos la comparación.
en personas, en brigadistas, ¿cuántos más que los años anteriores tenemos o vamos a disponer? Y en aeronaves, ¿cuántas más vamos a disponer? Bueno, en presupuesto un 34%. ¿Para esos dos ítems? Claro, es ¿O un en general? No, en general es un 34% mayor. ¿Y en qué se gasta? Primero en prevención. Aquí hay un trabajo. ¿Qué significa prevención, ministro? Aquí hay un trabajo con las comunidades. Hay 400 comunidades que hemos trabajado todo el invierno. Esto no parte hoy día, el programa. Esto parte en el invierno con un programa de prevención en todas las comunidades que están muy cerca de los bosques, especialmente en las regiones de el Maule, Biobío. ¿Se les capacita? ¿Se les da materiales? ¿Cómo bueno, se previene? CONAF concurre, ¿no es cierto?, a estos villorrios, a las villas, a los pueblitos, a los caseríos, a trabajar, por ejemplo, a tener los techos limpios, a hacer cortafuegos, a limpiar alrededor de las casas, a saber, ¿no es cierto?, cómo enfrentar un incendio. Y eso es una cultura, por eso la educación a las nuevas generaciones es tan importante, porque la prevención aquí es muy importante. 11.000 millones de pesos del sector privado se destinan única y exclusivamente a la prevención, porque ya cuando está el fuego es tarde, ¿no es cierto? Y además muy caro, y sabemos cómo parte el fuego, pero no sabemos cómo termina, ¿no? Y después viene el tema de la aeronave, que la gran innovación que estamos haciendo este año es la incorporación de 3 helicópteros pesados de 10.000 litros. CONAF trabajaba con un helicóptero de 5.000 litros y ahora estamos incorporando 3 de 10.000 litros Chinook, que es un helicóptero muy eficiente. ¿Esto se arrienda? Sí. Porque entiendo que hay mucha eficiencia entre hemisferio norte y hemisferio sur, que son temporadas muy distintas de riesgo de incendio, y que muchas de ellas que vienen de otros lugares a prestar servicios a nuestros países o a nuestro hemisférico. Eso es verdad. ¿De dónde vienen esos helicópteros? Eso es verdad. No los compra Chile, ¿no? CONAF tiene una flota base, ¿ya? Que son 7 aeronaves, ¿no? Pero todo lo otro se contrata. ¿Por qué? Porque son aeronaves y pilotos muy especializados que trabajan en el hemisferio norte y en el hemisferio sur en un mismo año. O sea, tienen 2 temporadas de incendio en el mismo año, y muchos de los pilotos tienen 30 temporadas de incendio. Y esto, y lo he hablado con la Fuerza Aérea, hoy día lo hablábamos, ¿no es cierto? No solamente del avión, es un piloto muy especializado, porque la velocidad con que uno, ¿no es cierto?, arroja al agua es muy baja, y también la altura es muy baja. Entonces el piloto tiene que ser muy especializado, y por eso es que no tenemos una flota propia mayor. Además que el costo de mantención cuando hay una flota propia es muy alto, ¿no? Y la posibilidad de los supertanques, eso que en un momento fueron hasta polémicas. Sí. Ustedes tienen una flota mucho mayor, por ejemplo estos 3 superhelicópteros, pero tienen precontratada o a llamado, si es que la cosa se pone más compleja, a un supertanker o similares en el mundo para decirle, listo, ahora sí que lo necesitamos. Todo eso está hablado. ¿Eso está hablado? Claro, primero tenemos el Plan A, que cuenta con estas 54 aeronaves, con estos 57.000 millones de pesos de CONAF, ¿no es cierto?, y con estos brigadistas. Pero tenemos un Plan B, y el Plan B se va activando en la medida que vayamos viendo las condiciones. ¿Ese Plan B es qué? Por ejemplo, que tuviéramos temperaturas mucho más altas. Ya, pero ¿qué se activa? Se activa, por ejemplo, la contratación de supertanque, o la contratación de más helicópteros, o la contratación de más brigadistas, o también la incorporación mayor de las Fuerzas Armadas. El año pasado, acuérdese, Matías, que decretamos estado de, ¿no es cierto?, de excepción, y eso es para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar, porque recordemos que el año pasado muchos brigadistas no podían hacer su trabajo porque había, ¿no es cierto?, gente que no dejaba que ellos hicieran su trabajo, y tuvo que entrar la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, y los estados de excepción nos dan más facultades para proteger a los brigadistas. Pero aquí hay prioridades. Lo número 1 aquí es no tener pérdidas de vida humana, lo segundo es no tener pérdidas de hogares, de familias, de casas, ¿no? Y lo tercero es influir para tener la menor cantidad posible de superficie afectada en un país que tenemos 18,5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas, que tenemos 2,4 millones de hectáreas de plantaciones forestales, y que todo ese pulmón verde que tiene Chile tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque es la que nos hace, es el sumidero de estos 111
1.000 kilotoneladas de CO2 que produce Chile en un año en que el medio ambiente se ha tomado la agenda, en que tenemos la COP25. Por eso 3 proyectos de ley nuevos: la ley del bosque nativo, la ley de restauración forestal y la ley del arbolado urbano. Nos pusimos una meta de plantar un árbol, un habitante, la cumplimos, ¿no es cierto? Ahora nos hemos puesto otra meta, que es 6 millones de árboles más, y ahora viene una ley, Matías, para terminar con el maltrato del arbolado urbano, que es la ley... Las podas de repente municipales. El maltrato del árbol claro, urbano. De los 2 minutitos que nos quedan, ministro, quiero pasarme al tema agricultura de la sequía, porque lo hemos visto también por varios ángulos y varias miradas. ¿Hay una proyección de menor producción? Porque sabemos que en muchos lugares y en distintos cultivos no se ha podido hacer la temporada regularmente. ¿Tienen ustedes una proyección de los costos, de los efectos de la sequía en la agricultura, en la producción? Primero, ya tenemos un efecto de la sequía, que son los crianceros de Coquimbo y Atacama, 470.000 cabezas de caprino. También tenemos un efecto en la apicultura, tenemos una mucho menor población de abejas, y todos sabemos que la polinización es fundamental para mantener las producciones agrícolas, y ahora el árbol está empezando a brotar, a florecer, en un tiempo más hay que ralearlo, y ya vienen las cosechas y tenemos que tener agua disponible para regar 1,2 millones de hectáreas. Y la verdad, Matías, que hemos visto menos caudales en los ríos, menos nieve, menos precipitaciones, menos agua acumulada en los embalses, y estamos muy preocupados, ¿no es cierto? Y estamos viendo con el ministro Moreno todas las medidas de emergencia que podemos tomar, porque tenemos nuevas facultades. Hemos decretado 6 regiones, ¿no es cierto?, de Chile con emergencia agrícola por escasez hídrica. Hemos decretado regiones con decreto de escasez hídrica y 2 regiones como regiones de catástrofe. Eso nos da facultades para otorgar nuevos derechos de agua, para tener distintos puntos de captación de agua, y esperamos... Pero siendo realistas, vamos a tener menos producción. Yo diría que lo vamos a pasar mal este año. Lo vamos a pasar mal este año. Yo no me atrevo a cuantificar, todavía es muy temprano. Ayer tuvimos una sorpresa, tuvimos nieve en la cordillera, algunos milímetros cayeron, son nieves que se derriten rápido, ¿no es cierto? Pero todo va ayudando. Es muy importante lo que ocurra con el clima en los próximos 2 meses. Por ahí he visto unos pronósticos de algunos climatólogos que dicen que sí puede llover pero para la agricultura... Para la agricultura la lluvia de ahora no es muy buena. Viene la floración, luego viene... Lo hemos hablado mucho de eso, Matías, pero entre que llueva y no llueva, yo teniendo la visión global de esto, ojalá... Global, pero pregúntale a los productores de cereza qué les parece si va a llover, porque les puede quedar la escoba. Para los cereceros no tiene que llover en diciembre, porque la cereza se parte, ¿no? Más que helarse, la cereza cuando está con un grado de azúcar muy alto, ¿no es cierto?, le cae una gota de agua y se parte la cereza y se pierde esa producción, y para la cereza es muy grave. Pero bueno, estamos tomando todas las medidas posibles. Hemos inyectado 42.000 millones de pesos a la Comisión Nacional de Riego, a INDAP le hemos inyectado 20.500 millones para atender a la agricultura familiar campesina, y estamos en un programa de emergencia para enfrentar la sequía. Mañana vamos con el presidente de la República a Coquimbo a ver los crianceros, 5.300 crianceros, 470.000 cabezas de caprino que lo están pasando mal. Y primero es el agua para el consumo humano, segundo para los animales, y tercero para salir lo mejor parado posible en una temporada para poder asegurar, ¿no es cierto?, el agua de riego para tantas hectáreas de frutales, viñas, cultivos y hortalizas que tiene Chile. Tanto trabajo que da la agricultura en Chile, ¿no? 1 millón de empleos, María. 1 millón de empleos. Por lo tanto, cuando uno le dice los efectos de la producción, se está refiriendo no solo a los ingresos que va a traer desde afuera, en dólares por las exportaciones, sino que naturalmente la cantidad de empleos que ello implica. De Maule al sur, Matías, somos pura agricultura, y la actividad económica más importante que tiene cada región es la agricultura. Genera 1 millón de empleos, exportamos 18.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y para las regiones agrícolas del país es muy importante. Por eso estamos trabajando duro estamos preocupados, pero también ocupados de ver cómo enfrentar la emergencia. Antonio Walker, ministro de Agricultura, gracias por estar aquí en Vía Pública esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Espérenos, ya volvemos. ¿Sabías que estás a un clic de hacer realidad tus sueños?
Inmobiliaria Imagina estará presente en el Cyber Monday desde el lunes 7 de octubre. No te pierdas la oportunidad y aprovecha un 25% de descuento en más de 250 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir la ciberoferta.